Es una desgracia realmente lo que ha pasado en Arequipa. El bus de la empresa Rey Latino, que se dirigía desde la localidad de Chala, se despistó. Bueno, se le ha quitado, se ha suspendido la licencia por 90 días entre las víctimas mortales, que son más de 40. Hay niños, ¿no? Y la verdad es que cada vez que hacemos esta entrevista tratamos de llegar a conclusiones, a analizar, a evaluar y tratar de entender qué cosa es lo que está pasando y por qué se da en mayor medida en nuestro país y en otras latitudes no. Si es solamente es un problema, digamos, del ser humano, o tiene que ver con la máquina, tiene que ver con la señalización, tiene que ver con la infraestructura, en fin. Hay temas que se han ido solucionando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, los buses camión ya no existen, ¿no? Y hoy en día creo que las revisiones técnicas y el trabajo de la Sutran han dado su efecto, ¿no? Han resultado, pero hay todavía mucho que hacer, seguramente. Ya no se le culpa tanto a la máquina, creo yo. Vamos a hablar con el doctor Daniel Granda, especialista en transporte del estudio Torres y Torres Lara. Bienvenido, gracias por estar aquí. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No hay, como acaba de ocurrir, no hay tanta información, digamos, no hay tanto detalle, se están investigando las causas. Pero básicamente lo que vamos a entrar entonces a abordar el asunto, no solamente sobre lo de hoy, sino por lo que está pasando constantemente. Pero en principio, se habla sobre el cansancio, ¿no? Y el exceso de velocidad. Estamos hablando de un hecho que ha ocurrido de madrugada. Y eso ya tiene que ver con la responsabilidad también de las empresas, ¿no? Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Un accidente de tránsito tiene determinadas causales. En el Perú son causales reiterativas: exceso de velocidad, cansancio del conductor e irresponsabilidad al momento de conducir y obviar las reglas de tránsito, falta de señalización. En este caso, bueno, las empresas tienen que ser responsables de la persona que ponen al mando de la máquina que conduce vidas de pasajeros. Deben cumplir las normas establecidas por el Reglamento Nacional de Transporte, que establece pues unos periodos de conducción tanto de día como de noche. En este caso, bueno, falta información para poder determinar efectivamente las causas. Sería conveniente, bueno, revisar tanto el manifiesto de pasajeros, la hoja de conducción, los certificados de la unidad para ver el tema técnico tanto y el tema humano. Pero lo que es fáctico, digamos, es que hay choferes que están conduciendo cansados, ¿no? Bueno. Hay choferes que no tienen condición, que no están en planilla, que no trabajan las horas que deberían de trabajar, trabajan más. Buses que no cuentan con copiloto, ¿no? O sea, eso ya se ve, eso pasa. No sabemos qué ha pasado aquí, pero puede haber sido la causa, ¿no? El tema de conductores no en planilla no es aplicable al transporte interprovincial, por lo menos no formalmente, no al transporte interprovincial formal. Debemos reconocer que el Ministerio de Transportes exige a las empresas de transportes que los conductores sean inscritos en sus planillas para poder ser inscritos en las nóminas de conductores. Perdón, ¿a qué se refiere con que no es aplicable? ¿No están obligadas las empresas a formalizarse? Las empresas de transporte, el supuesto que has planteado de conductores no inscritos en planilla, no se da en las empresas de transporte. Las empresas de transporte sí inscriben a sus conductores. Pero en las no se les exige estar en planilla. Se les exige estar en planilla porque es así como pueden inscribirlos en la nómina de conductores. Correcto. De lo contrario, ese conductor no puede circular o no puede conducir una unidad. Entonces podemos garantizar que todos los conductores y, en fin, miembros de estas empresas están en planilla. Quiero llegar al punto en realidad que muchos de ellos no gozan de una buena salud, de pronto no chequean. Una cosa es la formalidad, otra cosa es la situación en la cual se da su desempeño laboral. Lo que pasa es que la formalidad te da la posibilidad de tener seguro. Estamos hablando de una formalidad respecto seguro médico, quiero decir, ¿no? Mira, todos los trabajadores, todos los conductores cuentan su registro en planilla. Eso tenlo por seguro porque de lo contrario no podrían estar inscritos. No podrían, ok, correcto. ¿Ok? Estar inscrito en planilla, cuentan con seguro. El tema no parte por ahí, el tema parte por la operatividad de la actividad. Bueno, y personas que de pronto no están capacitadas también para, ¿no? Porque bueno, igual me puede decir usted, no, han pasado por un
un examen. El tema y de han la sacado capacitación, el brete, pero ya sabemos cómo es eso, ¿no? Como cualquier actividad profesional o cualquier actividad de este tipo, requiere cierto grado de ganar de expertise, ganar experiencia en el transcurso del tiempo en el que tú realizas la actividad. Definitivamente, pues un conductor de un mes de obtenido su licencia no tiene el mismo expertise que no tiene uno. horas de vuelo, digamos. Así es, no tiene horas de vuelo. Tiene que ganarlas, como se gana en el transcurso. El asunto es que en el mercado hoy por hoy no tienes una cantidad de conductores con la licencia profesional correspondiente para poder atender la demanda de las empresas. Habría que ver qué tan exigente es ese examen, ¿no? O si se da también dentro de la legalidad, porque hay mucha corrupción también. Eso es un tema que en todo caso tendrían que ver las autoridades correspondientes. Es que el tema que estamos, claro, lo que pasa es que, a ver, la decisión en una curva pone en riesgo la vida de... Por supuesto. Más de 40 personas. Dicho sea de paso, la lista de los pasajeros no está completa porque suben en cualquier lado. Entonces, lo que yo veo es que los choferes no solamente no están preparados, aparentemente no tienen la aptitud ¿no? Pero tampoco tienen la responsabilidad de respetar los límites de velocidad, ¿no? Entonces, es gente que para mí no está capacitada para llevar vidas, ¿no? A ese punto quiero llegar. Entonces, o no son muy rigurosos los exámenes de manejo, o se están dando licencias, vaya usted a saber. A ver, el examen de manejo es riguroso. Lo que no es riguroso es el control de la empresa. Una unidad está monitoreada por GPS. Y toda empresa debería, y si no la tiene la Sutran, un centro de control de monitoreo. Permanente, ¿no? Permanente. Que no pisen el acelerador. Así es, que te permite ver que esa unidad no pise o no exceda el límite permitido, que son 90 kilómetros en carretera. Correcto. ¿Okay? Si el vehículo excede esa velocidad, no es, digámoslo, no es propiamente dicho la entera responsabilidad del conductor, porque ahí falta un tema de control, tema de control de la empresa. Claro, correcto. Que no hace lo que debe hacer para monitorear a su unidad. Lo penoso es que una mala decisión, ¿no?, puede generar esto, ¿no? Es terrible. O sea, realmente tenemos que tener gente muy enfocada, ¿no? Ahora, atendiendo a la otra parte de tu pregunta, el conductor sigue todos los cursos exigidos por la normativa. Si estos son rigurosos o no, deberá verlo la entidad correspondiente, que en este caso es el Ministerio de Transportes, a través de las direcciones que maneja, ver si exige o no algún adicional a estos conductores. Claro. Porque, bueno, o si les retiran la licencia cuando cometen ese tipo de... Bueno, de por sí un conductor que está sometido en este tipo de accidentes, usualmente se le suspende o se le cancela la licencia por un plazo determinado, ¿no? Eso se verá en todo caso... Cuando hay muerte de por medio. Cuando hay muerte de por medio, exactamente. Ahora, al menos veo yo que han reaccionado rápido quitando la licencia de la empresa. ¿Esto es justo o es simplemente para ver la situación interna? Es un procedimiento regular, pero que no va a condicionar que la empresa a futuro pueda seguir funcionando. Las normas de transporte por lo menos contemplan la posibilidad de que existan accidentes, porque es un hecho que se puede dar en cualquier actividad, llámese transporte aéreo o transporte terrestre, y no por eso se les debe prohibir funcionar. Sobre todo cuando aparentemente se tratan de hechos fortuitos, en el sentido de que no ha sido un problema de la máquina. Claro. Yo en la introducción hablaba un poco de eso, ¿no? Cómo esta presión ciudadana terminó por sacar los buses camión, ¿no?, que era un despropósito, ¿no? Y luego también el tema de la revisión técnica, ¿no? Nos cuesta a veces, renegamos, pagar, ir una vez al año, pero al final fíjese que hay buenos resultados, porque últimamente, al menos lo que yo escucho en los accidentes de tránsito en la carretera interprovinciales, quiero decir, no se culpa a la máquina, ¿no? Hay otros factores, pero claro, no ni la máquina, ni porque fue un bus camión, ni porque la máquina no tiene mantenimiento. Entonces, me parece que las medidas se están tomando, están dando resultados, pero aún todavía hay ese tipo de cosas, ¿no? Claro, las medidas están encaminadas, pero todavía falta un largo camino para poder llegar a la seguridad que todos queremos en el transporte. Ahora, usted detrás de cámara me decía, no ha habido sobrecarga en el sentido que no ha manejado muchas horas seguidas, o sea, más de las permitidas, quiero decir. Pero igual hay que afinar ahí el detalle, ¿no? ¿Cuántas horas supuestamente uno de estos choferes pueden estar en el volante? A ver, el reglamento de transporte exige 6 en horario diurno, 4 en horario nocturno. 6 más 4, digamos. Digámoslo así, en un viaje en un lapso de 24 horas, un chofer no debe conducir más de 12. Más de 12. 12.
Correcto. El problema de pronto es el lapso entre uno y otro. El lapso entre uno y otro. Usualmente, cuando ya en la operatividad del transporte es difícil controlar los cambios que hacen los conductores uno respecto del otro en la ruta. ¿Y cómo lo hacen, no? Claro. Para eso está la hoja de ruta, que es un documento que inventó el Ministerio de Transportes para poder registrar los cambios. Con lapicero. Con lapicero. La deficiencia de este sistema es que no existen los controles correspondientes dentro de toda la ruta para poder verificar que realmente lo hagan. Sería muy Usualmente ¿no? lo llenan pues pocos minutos antes de llegar a su destino. Claro, pero podemos comprobar, por ejemplo, que hay 2 choferes por unidad. Eso sí se puede comprobar. Eso se puede comprobar simplemente desde el momento que te subes a la unidad. Y cuando se trata de rutas más largas, ¿tienen que incorporarse nuevos choferes? Cuando, por ejemplo, una ruta de 21 horas, que ya te implica 3 choferes, usualmente salen 2 de Lima, o por ejemplo, de Lima a Cusco, que son más de 21 horas, salen 2 de Lima, y en el transcurso tiene que incorporarse uno y descansar el que más condujo. Correcto. No es que el segundo puede dormir en la unidad. No, el segundo no duerme en la unidad porque a nivel de operatividad estarías hablando de 3 choferes en un vehículo, de los cuales perderías uno para el tema de conducción de otro vehículo. Correcto. Ahora está el tema del manifiesto, ¿no? Que no cuadran los números, ¿no? Eso sí me da que pensar, porque eso quiere decir que este vehículo, no quiero hablar en contra de la empresa ni mucho menos, pero podría ser el caso de que ha hecho subir pasajeros en ruta, porque entiendo de que la unidad tiene hasta el momento 64, 66 personas registradas y el manifiesto arroja 45. Sí. Eso sí es una falta administrativa que de todas maneras, entiendo yo, la Sutran se encargará ¿De qué manera podría perjudicar? Entiendo, por ejemplo, el tema de seguridad, ¿no? El tema de seguridad es pasajeros básico, ¿no? Suben delincuentes y bueno, ya sabemos lo que pasa. Pero entiendo yo que las unidades tienen capacidad también, ¿no? Así es. Habría que ver las condiciones técnicas del bus. Pero la falta ya está. La falta está. El simple hecho de no llenar el manifiesto de pasajeros con todos los pasajeros dentro del vehículo es una falta. Eso es indiscutible. El hecho que queremos ver acá es cuántos pasajeros permitía esta unidad, cuántos pasajeros estaban transportándose, para ver ya en otro ámbito, no administrativo, sino penal o civil, el grado de responsabilidad respecto de la empresa, en este caso, y del conductor. Correcto. En el último accidente que ahorita no estoy tratando de recordar, pero no... Chancay, Pasamayo. En Pasamayo, ¿no? Bueno, el último que ha sido, digamos, fuerte. O a partir de ahí usted también debe haber visto que suscitaron muchos debates, sobre todo sobre las barandas, ¿no? O sea, y hay personas que sostienen que en el primer mundo se utilizan esas barandas y esas barandas podrían evitar, digamos, estas desgracias, ¿no? Pero claro, teníamos que llenar todo el país de barandas. Yo no sé si cuánto dinero costaría eso, ¿no? Y aquellos que dicen que no se necesita en realidad barandas. Ahí está. Primero se puede, por ejemplo, poner un dispositivo dentro del vehículo que vea qué tal está manejando, ¿no? Entonces de ahí se revisa y se ve si él está apto o no apto, ¿no? El chofer. Pero además está el hecho que tenga GPS, el hecho que duerman las horas que tienen que dormir, en fin, todos esos aspectos, ¿no? Porque no deberían de pasar. Basta con una buena señalización y la infraestructura para que no ocurran estas tragedias, ¿no? ¿Qué opinión usted tiene sobre eso? Respecto de si debe o no debe haber baranda, es una opinión técnica. En todo caso, debería ser un técnico quien te la responda. Bueno, sería espectacular, ¿no? Que un día nos levantemos y que toda la carretera esté, ¿no? Sería espectacular, sería un monstruo. Sin embargo, lo que sí considero es que existe una deficiencia en la señalización. O sea, realmente hay tramos de la carretera, de carreteras, donde existe deficiencia. En el caso de Arequipa habría que ver pues el nivel de señalización específicamente, tanto como se vio en el caso de Pasamayo, donde se demostró que había una señalización pero que no era la adecuada para la zona. Con la neblina, ¿no? Con la neblina, con la oscuridad, la poca visibilidad, que todo contribuyó pues a aquí por medio de una curva, claro, la hora.
la hora, la curva, y habría que ver pues el estado del piloto, el estado de la unidad, y en todo caso ver la señalización correspondiente para ver si es que efectivamente se produjo por deficiencia del conductor, por deficiencia de la unidad o por deficiencia de la vía. Ahora, aparentemente son rutas que siguen estos choferes todos los días, ¿no? O sea, conocen la ruta. Bueno, habría que ver específicamente el caso y la señalización. Así es. Pero digo, finalmente estamos en manos de una persona, ¿no? Nuestras vidas están en manos de una persona. Quiero decir, de repente, efectivamente, faltaba señalización, pero aún sin una adecuada señalización, si se respeta la velocidad, es mucho más manejable, ¿no? La reacción, ¿no? Siempre he pensado que en la medida que un conductor respete las normas de tránsito, de por sí, evitaríamos el 50% de los accidentes que usualmente se reportan. Lamentablemente estamos en una sociedad donde no se respeta. El caso en cuestión, no lo sé, habría que hacer las investigaciones para poder determinar el grado de responsabilidad del conductor. No me quiero aventurar a decir si fue o no fue responsable del mismo. Pero en todo caso, sí debe servirnos a nosotros como ciudadanos para tomar conciencia de que debemos respetar las normas de tránsito y así evitar este tipo de situaciones. Ahora, qué curioso, ¿no? Y con esto cerramos, porque entendemos más o menos cuál es su postura, cuáles serían las razones y por dónde se podría apuntalar, ¿no? Pero es curioso, le decía, que normalmente siempre son las mismas empresas las que están involucradas en accidentes, ¿no? Y también, por cierto, las regiones. Hay regiones que son más propensas. Y eso sí tendría que ver con infraestructura vial, ¿no? Y con señalización, probablemente, ¿no? Y con lo difícil, imagino. No es lo mismo la costa que la sierra, obviamente, ¿no? Claro. Bueno, hay empresas que tienen más reincidencia en accidentes por la cantidad de flota que tienen, por ejemplo, por las rutas que siguen. Claro, las rutas más peligrosas. Las rutas más peligrosas. Y bueno, por las condiciones en las que prestan sus servicios. Claro. Y las condiciones meteorológicas. Así y también es. la cantidad de horas, pues no es lo mismo manejar 3 horas que manejar 20, Así tienes es. mucho más riesgo, ¿no? Claro, y la cantidad de frecuencias con la que prestan los servicios. Una ruta Lima-Huacho la sacas pues todos los días desde las 3 o 4 de la mañana hasta las 11 de la noche en 7, 8 frecuencias. Una ruta Lima-Arequipa la sacas 1 o 2 veces por día. Entonces el índice de siniestralidad en un caso y en otro es totalmente distinto. Eso hay que tenerlo bien claro. No podemos juzgar a todas las empresas por igual. A priori, ¿no? A priori, exactamente. Sí, pues un poco extrapolamos el caso del transporte en la ciudad, ¿no? Que hay algunas que sí se repiten, ¿no? Bueno, en el tema de ciudad es totalmente distinto. Es otra cosa. Es otra cosa. En conclusión, entonces, hay que trabajar no solamente en la formalización del sector, que hay aspectos que todavía siguen siendo informales, que finalmente son los determinantes, ¿no? Porque, repetimos, estamos en manos de una persona. Nuestras vidas están en manos de una persona, de la pericia de la persona, de las condiciones en las cuales también la persona realiza su labor. Pero, por otro lado, tenemos también las condiciones de la empresa, ¿no? De la persona jurídica, digamos, de las compañías, de qué manera se llevan, y también, como no, la infraestructura, ¿no? Y la señalización, ¿no? O sea, tenemos que evaluar todo en su conjunto, ¿no? Claro, como bien has dicho, bueno, el tema del transporte es todo un conjunto. Conductor, empresa y la administración, las autoridades, ya sea para controlar, fiscalizar y otorgar las condiciones correspondientes para que este transporte pueda realizarse de una manera más óptima. Bueno, gracias, muy amable. Gracias a Daniel Granda, especialista en transporte del estudio Torres y Torres Lara. A propósito de lo que ocurrió en Arequipa, son 44 muertos, es la última cifra. Es terrible lo que ha pasado luego de la caída de un bus a un abismo, ¿no? Un vehículo que se dirigía a la Ciudad Blanca desde la localidad de Chala. Pausa, volvemos con más TV Noticias 7.3, conectados contigo. No te muevas.